Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga en este día. Mi nombre es Astrid, pertenezco a la Iglesia de Vida Plena en Pachuca, Hidalgo y soy colaboradora de Empoderamiento. Es un gusto poder compartir contigo la palabra del Señor en este día y en esta ocasión quisiera hablarte un poco acerca de lo que está escrito en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, en los primeros versículos. Y bueno, aquí podemos ver que Juan el Bautista estaba en la cárcel. Y aunque él había bautizado a Jesús, pues no se había dado cuenta o no pudo ver, porque lo metieron a la cárcel, las cosas que él estaba haciendo. Entonces manda a dos de sus discípulos a que vayan a ver qué es lo que él está haciendo y pues regresen con ese mensaje, ¿verdad? Y dice que pues encuentran a Jesús y Jesús le dice que ellos vean y oigan todo lo que está sucediendo para que vayan y le cuenten a Juan. Y en el versículo 5 dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bueno, podemos ver que pues después van y pues bueno, van a ir a entregar ese mensaje que Juan les estaba pidiendo, ¿verdad? Y en el versículo 12, que es en lo que yo quiero centrar el día de hoy, pues este mensaje que Dios tiene para nosotros, dice lo siguiente: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Quizá es un versículo que hemos memorizado, que hemos escuchado muchas veces cuando nos comparten de la palabra, pero que muchas veces no lo llevamos a la práctica, o que muchas veces nos falta fe para poder creer en esta palabra que Dios nos está diciendo y poder llevarla a cabo en nuestra vida. Parte de que ese reino de los cielos, ¿verdad? Jesucristo cuando predicaba decía que el reino de los cielos se había acercado y que era necesario que nosotros nos arrepintiéramos. ¿Y qué es eso del reino de los cielos? Pues bueno, es todo aquello que Jesucristo estaba haciendo. Y que es lo que les acabo de leer hace un momento en el versículo 5, donde dice que los ciegos veían, que los cojos andaban, que los leprosos eran limpiados, que los sordos escuchaban, que los muertos eran resucitados y que a los pobres les era anunciado el evangelio, esas buenas nuevas. Y eso habla acerca del reino de los cielos, son obras del reino de los cielos, es la gloria de Dios que podemos ver aquí en la tierra a través de todos esos milagros, a través de esa palabra de ánimo, de esperanza, a través de esa fe, porque no son cosas terrenales, esas son cosas celestiales. Y aquí, pues dice que desde los días de Juan el Bautista, ¿verdad? Se ve que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y a qué se refiere? ¿Se refiere esto? Pues se refiere a que siempre el reino de los cielos ha tratado de incluirse o de meterse aquí en la tierra y en nuestra vida, que ha tenido que haber una fuerza, una lucha, un empuje para que todo eso llegue hasta aquí, hasta la tierra, porque la tierra está corrompida, porque en la tierra hay pecado, porque nosotros como seres humanos pues fallamos, pecamos delante de Dios, y por eso el reino de los cielos sufre esa violencia, sufre que se force, que trate de meterse en nuestra vida, en nuestro corazón, aquí en la tierra, porque lo que es de Dios pues no se lleva con el pecado. Entonces por eso existe eh, como esa lucha para que el reino de los cielos sea establecido en nuestra vida y también aquí en la tierra. Pero dice que solo los violentos lo van a arrebatar. Y no significa que tenemos que ser personas agresivas, que tenemos que golpear, que tenemos que matar a alguien para conseguir todo ese tipo de cosas, sino se refiere a que nosotros tenemos que tener eh, una actitud diferente de la que muchas veces tenemos. Tenemos que ser esforzados, tenemos que tener fe, tenemos que tener una actitud de una persona que es valiente, que es decidida, que da pasos firmes.
Y solo de esa forma nosotros vamos a poder apoderarnos del reino de los cielos. Vamos a poder tomar para cada uno de nosotros eso que Dios ya tiene para nosotros. Y porque muchas veces nos cuesta trabajo llevar a cabo esta palabra, porque muchas veces nos falta fe, porque quizá la circunstancia que estamos viviendo es contraria a lo que muchas veces quizá nos habla la palabra o a lo que muchas personas a veces nos comparten. Pero Dios quiere ver que en nosotros haya fe para poder accionar esta palabra en nuestra vida. Quizá Dios te ha prometido que va a restaurar tu matrimonio, que va a cambiar la vida de tus hijos, que te va a llevar a las naciones, que te va a bendecir con un negocio, que te va a hacer un empresario, una empresaria, que Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida. Y quizá ha pasado el tiempo y tú no has visto que eso se cumpla, pero ha sucedido porque quizá nos ha faltado fe para creer en esa palabra, para tener esa decisión, para tener esa valentía de levantarnos en el nombre de Jesús y tomar esas promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y poder ver esa gloria de Dios derramada en nuestra vida a través de esos milagros como los que hacía Jesucristo. Porque los milagros hasta el día de hoy no se han acabado. Los milagros siguen siendo algo que Jesucristo sigue haciendo hasta el día de hoy. Porque aunque Jesucristo no esté aquí en la tierra, Jesucristo mora en nuestro corazón. Jesucristo está con nosotros. Y Él es quien hace posibles todas estas cosas, aparte que Él nos ha dejado a su Espíritu Santo, con el que podemos lograr todas las cosas si nosotros le pedimos esa ayuda. Entonces, hoy Dios quiere hablar a nuestra vida acerca de que es necesario que nos levantemos en valentía, que nos levantemos teniendo fe, una fe mayor que la que quizá hemos tenido hasta el día de hoy. Y que el día de hoy podamos tomar esas promesas que Dios nos ha dado, que hoy podamos creer con todo nuestro corazón que aquello que está escrito en la palabra es para nuestra vida. Porque dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, porque dice que Jesucristo es vida, que Él es el único camino, porque habla la palabra que Jesucristo vino a traer libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos, a libertar de la opresión a aquel que estaba oprimido. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tomar para nuestra vida. Y tenemos que esforzarnos cada día de nuestra vida para que podamos ver ese reino de los cielos establecido en nuestra vida y en nuestra familia. Y sé que de esa forma, pues también lo vamos a poder ver en el resto del mundo. Pero Dios necesita que nosotros tengamos fe, que tomemos una decisión y que permanezcamos firmes en aquello que Él nos ha hablado. Que no un día digamos sí y al otro día digamos no. Lo que Dios ha hablado, eso será, se cumplirá. Pero Dios necesita ver esa fe en nosotros, necesita ver obediencia en nuestra vida. Y así como Él mismo lo predicó, que el reino de los cielos se había acercado, pero les dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y eso es algo que Dios necesita también ver en nosotros, ese arrepentimiento de las cosas que hemos hecho mal, el arrepentimiento de haber pecado, de haber fallado en contra de Dios. Entonces, Dios hoy habla a nuestra vida que es necesario que nosotros nos arrepintamos, porque la promesa está ahí, la bendición de Dios ahí está su favor, ahí está su respaldo, su presencia está ahí, pero muchas veces el pecado no nos permite tomarlo o no nos permite darnos cuenta de que Dios está ahí. Y si tú y yo nos arrepentimos, por añadidura vendrá eso a nuestra vida. Y si tú y yo creemos, vamos a ver la mano de Dios en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo, en nuestra salud, en aquello que le estamos pidiendo a Dios. Pero es necesario que nos levantemos en valentía. La palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de autoridad, de dominio propio, de valentía.
Así que yo te invito a que en el nombre de Jesús, el día de hoy podamos tener una actitud diferente y podamos tener fe y podamos avanzar en el propósito de Dios en nuestra vida. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que este mensaje pueda bendecir tu vida y pues nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.